Que la paz del Señor nos encuentre. Avive nuestro corazón en su presencia y que su protección divina siempre esté sobre nosotros, sobre nuestra casa y nuestra nación. Amén. Hoy la palabra que el Señor tiene para nosotros es sobre venida de Cristo. Amén. La encontramos inicialmente en Daniel 7:13. Pero hay otros versículos bíblicos en los que también se habla de este regreso, de esta venida del Hijo del Hombre, nuestro Señor Jesús. Amén. La leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Miraba yo en la visión de la noche, y aquí, con las nubes del cielo, venía uno como hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días y le hicieron acercarse delante de él. Entonces, podemos ver que en el Antiguo Testamento, Daniel, un libro muy profético, nos está advirtiendo sobre el regreso de nuestro Señor Jesús, aun cuando en un principio Daniel no había vivido la profecía del Mesías, mas está declarando y le fue dada la visión del regreso del Mesías. Amén, para buscar a su pueblo santo. Y lo confirmamos, esta profecía de Daniel, en varios textos bíblicos. Uno de ellos es 1 de Tesalonicenses 5:2 al 24. Yo solo voy a leerles el comienzo, que tiene vinculación con el versículo de Daniel. Dice así: porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá, así como ladrón en la noche, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como dolores de la mujer encinta, y no escaparás. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tiniebla, para que aquel día os sorprenda como ladrón. También en la segunda de Pedro, del 3, versículo 3, capítulo 3, versículo 10, nos habla de ese regreso. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con grande estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Tenemos también a Pedro, segunda de Pedro 3:12, esperando y apresurándoos para que la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán. Nuevamente en Mateo 24, 4:2 al 4:5 dice lo siguiente: velad pues, porque no sabéis a qué hora debe venir vuestro Señor. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón haría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, también vosotros estáis preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Y por último, Gálatas 5:1 habla lo siguiente: nos da la estrategia, nos da el consejo, la recomendación sobre esa venida de nuestro Señor Jesucristo. Estad firmes en la libertad. Estad pues firmes en la libertad con Cristo, que nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Cada quien sabe a qué yugo de esclavitud se refiere nuestro Señor. Y cada quien sabe en aquello que nos libertó el Señor. Nos dice: está firme en eso que el Señor nos libertó. Y no nos sometamos más a ese yugo de esclavitud en el cual estábamos prisioneros en el mundo. Ciertamente, mantengámonos conscientes de que el Señor ya está regresando. Y todo esto que se habla aquí, Daniel en un inicio en el Antiguo Testamento, solo este versículo, pero en el Nuevo Testamento ya vieron a través de muchos de los libros, Pedro y Pablo, Mateo, hablaron sobre la venida del Señor, y todos hablaban de la misma manera, como ladrón en la noche. Cuando todos piensen que está todo en paz y en seguridad, entonces vendrá el Señor. Y hay de aquellos que no los consiga haciendo su voluntad. Hoy en día hay una palabra y hay una condición para nosotros estar vestidos con las vestiduras del Señor esperándolo, y esto es santidad. Que la gente en la iglesia no se habla de la santidad. Se podrá hablar de los diezmos, de cualquier otro tema de prosperidad, de sanación, de milagros, de poder, de unción, de revelación, de profecía. Uy, cómo les gusta la profecía, hablan de más. Mas una palabra que es la que el Señor te da y que es la que dice que estés firme en esa situación, y de esto la iglesia no habla. ¿Por qué será? ¿Será que sus líderes no se sienten suficientemente en esta palabra para hablarle a la iglesia? Y como tú no te sientes suficiente en esto, no le hablas a la iglesia.
Pero iglesia, el Señor te está llamando a que vivas en santidad, a que te consagres a cada día, a que lo esperes, velando, vigilando, porque Él va a venir como un ladrón en la noche. Y esta noche se refiere a la oscuridad que va a venir sobre el mundo, a las tinieblas, a las mentiras, al engaño, falsa doctrina, falsos maestros, al anticristo. Todo esto es oscuridad. ¿Y qué te dice el Señor? Que lo puedes leer. Yo les recomiendo que se lean y mediten en Primera de Tesalonicenses del 5, capítulo 5, del 2 al 24, porque habla extraordinariamente el Espíritu Santo de la venida del Señor. Maravillosamente. Aclara muchísimas dudas. Y habla de eso, de la santidad. Habla de que seamos fieles. Habla de que no nos sometamos nuevamente al yugo de la esclavitud del mundo. Que si nos tenemos que someter, nos sometemos a la voluntad de Cristo. Que no apaguemos el espíritu. Que no menospreciemos las profecías. Que examinemos todo. Que retengamos lo bueno. Que nos abstengamos de todo lo malo. Que no normalicemos lo malo. Que estemos gozosos aún en medio de la prueba de la situación. Estemos gozosos con esta noticia. Y esta es la buena noticia y la profecía la que tenemos que hacernos todos los días. Que el Señor ya está viniendo. Que Él ya regresa por nosotros. Y que tenemos que estar en santidad, porque sin santidad nadie verá a Dios. Entonces, amada iglesia, aun cuando de este tema no se habla, pero sí se habla de la venida de Cristo, tengamos esa conciencia de que si usted no es santo, santifíquese. Si usted tiene que hablar de la venida de Cristo, tiene que hablar de santidad. Y aun si esto te pega, es porque usted tiene que buscar más y más del Señor en su vida. La santidad no es algo imposible, ni siquiera es algo difícil. Es algo necesario. El espíritu, cuando usted decide vivir en santidad, tu espíritu se vivifica. Sientes una liberación extrema, total. Hay una liberación en ti tremenda porque la santidad te lleva a un estatus espiritual de libertad, pero libertad en Cristo. Y nadie te lo dice. Y nadie lo confronta, porque no quieren abandonar el pecado, porque quieren seguir sujetos al yugo del mundo, quieren esperar a Cristo, pero estando en el mundo. Por Dios, amada iglesia, no podemos tener esa elección. Somos de Cristo y pertenecerle al mundo, no, o le pertenecemos a Cristo o le pertenecemos al mundo. Pero la decisión es ya, porque ya no hay más tiempo. Daniel lo dijo en el Antiguo, pero en el Nuevo Testamento todas las cartas y todos los evangelios hablan de la venida de Cristo. No solamente el Apocalipsis. Desde Mateo a Apocalipsis hablan de la venida de Cristo. ¿Y qué tenemos que hacer? Esperar, vigilar en santidad, en luz, apartándonos de toda tiniebla, permaneciendo en nuestra fe viva. Porque eso hace la santidad, hace que reafirmemos nuestra fe, que vivifiquemos nuestra fe, que seamos libres, iglesia, libres. La santidad es libertad. El enemigo ha engañado a tanto pueblo sobre la santidad que es imposible, que es difícil. Es mentira. La santidad es lo más simple y sencillo. Maravilloso. Es maravilloso porque santidad significa que separado para Dios. Que vivas para Dios, que en tus pensamientos, en tu corazón, en tu accionar, en tu boca, esté viva el Espíritu Santo del Señor. Eso es santidad. Y si usted es cristiano, usted vive en santidad, porque usted vive separado para Dios. ¿Separado de qué? De las cosas malas del mundo. Separado de todo aquello que desagrada al Señor y que te enferma, te hace esclavo. Y en Cristo Jesús tienes libertad. ¿A través de qué? De la santidad. Sepárate para el Señor todos los días. Haz esta oración a diario, 3, 4 veces al día, las que consideres necesario, que sea tu tratamiento espiritual a través de hoy. Señor, hoy ayúdame a agradarte y a separarme solo para ti. Conságrame hoy y siempre solo para ti. Señor, hoy conságrame, quiero estar consagrado para ti, quiero estar separado para ti a partir de hoy. Simple, sencillo, y usted verá si en tu corazón hay un deseo original, genuino, sincero,
Grandes cosas y maravillosas vas a ver en tu vida. A partir de ese momento vas a experimentar la verdadera libertad en Cristo Jesús. Dios te bendiga, amada iglesia. Amén.